Hola, bienvenido a Educatide. En esta clase de la asignatura de álgebra veremos ejercicios sobre las leyes de exponentes. En la pregunta 1 se nos dice lo siguiente. Halla el valor de la raíz de 8 de j, siendo j la siguiente expresión. Para poder hacer la resolución, haremos lo siguiente. Observamos que toda esta expresión que estás observando tiene un valor en la cual se incluye el cero. Listo. Ahora, ese cero se encuentra vinculado con el 5, de modo tal que 5 a la cero es 1, y 1 a la 89 y a la 1024 sigue siendo 1. Entonces, j sería igual a 81 a la 4 y a la 1. Pero 81 a la 4 y a la 1 es simplemente 81 a la 4. Ahora, 81 es un múltiplo de 3, es decir, 81 es 3 a la 4. Entonces tendríamos 3 a la 4 a la 4. Recuerda que 81 está ahora representado por 3 a la 4. Bien, ahora notamos que aquí es 4 y 4. Como se encuentran en la segunda base, el 4 y el 4 se multiplican. Eso sería 4 por 4, 16. Tendríamos entonces 3 a la 16. Perfecto. Finalmente, nos están diciendo la raíz octava de j, pero j nos ha salido 3 a la 16. Entonces, lo que haremos será simplemente lo siguiente. La raíz de 8 de 3 a la 16. ¿Por qué? Porque 3 a la 16 que lo encuentras acá es el valor de j. Ahora tenemos 3 a la 16 entre 8, ya que el 8 de la raíz pasa a dividir. 16 entre 8, eso me sale 2. Eso significa que tendría 3 al cuadrado. ¿Y cuánto es 3 al cuadrado? Pues es 9. Por lo tanto, el valor de la raíz de 8 de j viene a ser 9. 9 sería nuestra respuesta para este caso. En la siguiente pregunta se nos dice, simplifique, y se nos da la siguiente expresión. Podemos notar que en la segunda base se encuentran fracciones y números enteros. Fracciones como 1/3 o 1/40 o 1/2. O números como el 6 y el 5. Para su resolución, considerando eso, podríamos hacer el siguiente procedimiento. Todo esto lo podemos multiplicar. Es decir, podríamos tenerlo así. En este caso, el -6 con el -1 entre 40 se cancelan y sería como operar 6 por 1 entre 40, ya que menos por menos me saldría simplemente más. Entonces, en la parte superior yo tendría 1/3 por 6 por 5 por 1 por 1 entre 3 entre 40 y entre 2. Sería algo así como esto. Ahora notamos que 6 se puede cancelar con 3 por 2 que se encuentran en el denominador. Así. Y me quedaría 5/40. Pero la quinta de 5 es 1
y la quinta de 40 es 8. Es decir, arriba tendría una fracción de 1/8. Listo. Entonces, todo esto sería 1/8. La base, que en este caso es 16 sería 2 a la 4. Entonces, este 16 yo lo puedo colocar como 2 a la 4. Puedes notar que el 4 está en el exponente, al igual que el 1/8. Eso significa que yo puedo operar 4 por 1/8. Entonces, yo podría ponerlo de esta manera. 2 a la 4 por 1/8. Algo así, como esto. De ese modo, yo podría cancelar el 4 con el 8 y me saldría cuarta de 4 1 y cuarta de 8 es 2. Tendríamos algo así como un medio. Listo. Pero 2 a la 1/2, ¿correcto? Es como escribir la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 vendría a ser nuestra respuesta para este caso. En la siguiente pregunta se nos dice lo siguiente. Ejecuta. Y se nos da la siguiente expresión. Puedes notar que nos está dando raíz de raíz de raíz y de raíz con una base de 8. Para su resolución, esa raíz por propiedad lo podemos invertir. Entonces, invertimos los índices de los radicales, como la raíz de 5 más 2, como 2 a la-1, como raíz de 5 menos 2 o como 6. Esos índices de las raíces lo podemos invertir. Entonces, nosotros podríamos tener el siguiente resultado. Como te debes haber fijado, hay una raíz de 5 más 2 y hay una raíz de 5 menos 2 en la segunda base, que está expresada en forma de fracción. Entonces, nosotros podríamos ordenarlo adecuadamente. Es decir, lo podría poner de esta manera. Si observas, en los dos primeros números, de raíz de 5 más 2 y raíz de 5 menos 2, podemos observar una diferencia de cuadrados. Es decir, yo podría colocarlo así. ¿Por qué me sale 3? Porque 2 a la-1 es un medio y un medio multiplicado por 6 me sale 3. Ahora bien, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado hace de que el cuadrado cancele la raíz y me quede 5. Y bueno, 2 al cuadrado sería 4. Entonces, tendríamos más o menos lo siguiente. Como debes haber observado, en la parte de la segunda base, puedes observar que es 1 entre 5 menos 4. Eso es 1 por 3. El 8 es como escribir 2 al cubo. Mejor lo dispongo de esta manera. Ahora fíjate bien, 1 entre 1 por 3 es como escribir 1/3, simplemente. Entonces yo tendría así. ¿Por qué ahora dispongo de 2 al cubo? Porque 2 al cubo es igual a 8. Entonces da lo mismo que yo coloque 8 que 2 al cubo. Pero en esta situación es más conveniente colocar 2 al cubo porque ese cubo de ese 2 va a poder cancelarse con ese 3 de la fracción 1 de 3. Entonces, aquí, ese 3 podría cancelar al otro 3, ya que es parte de una fracción. Lo podríamos cancelar así. Y me quedaría 2 a la 1. Todo este resultado que está marcado de amarillo es 1. Y ese 2, pues me quedaría así, 2. Y 2 a la 1 es equivalente a decir 2. Todo esto es equivalente a 2. Por lo tanto, en esta pregunta, la respuesta es simplemente 2. Veamos otra pregunta sobre leyes de exponentes. En esta pregunta, pregunta 4, se nos dice,
reducir y se nos da la expresión siguiente. Puedes observar que x al cuadrado es recurrente en esta expresión. Eso significa que como es un poco complejo x al cuadrado, lo puedo reemplazar por una variable. Por ejemplo, la variable y. Entonces, para su resolución, x al cuadrado lo podré reemplazar por y. Entonces, en su resolución lo que haré será lo siguiente. Hacemos que x al cuadrado sea igual a y. Ahora, si x al cuadrado es igual a y, esta la podemos reemplazar algo así. Como debes haber notado, ahora es un poco más sencillo. Y todo esto lo podemos expresar, ¿correcto? De una forma un poco más interesante. ¿Y cuál es esa forma? Pues esa forma es así. Descomponemos y colocamos de esta manera. Como te habrás fijado, ya lo tenemos en su forma más simple. Pero, ¿por qué me sale cada uno de esos valores? Por la siguiente razón. 2 a la i por 5 a la i es como escribir 2 por 5 a la i. Y 2 por 5 es 10 a la i, que está aquí. O sea, 10 a la i es lo mismo que 2 a la i por 5 a la i. Del mismo modo, para el siguiente, 2 a la i por 3 a la i es lo mismo que 6 a la i, ya que 2 por 3 sale 6 a la i. Entonces, para esta situación en el denominador, 5 a la i por 5 a la i me sale 25 a la i. Del mismo modo, para el caso siguiente, aquí sería 3 a la i por 5 a la i, eso sería 15 a la i. Muy bien, como ya hemos descompuesto, también podemos observar que ahí podemos tener una factorización. Por ejemplo, podemos factorizar 2 a la i. En- lo pondríamos también aquí con 5 a la i. Entonces podemos factorizar 2 a la i y 5 a la i. 2 a la i en el numerador y 5 a la i en el denominador. Entonces lo podríamos poner así. 2 a la i por 5 a la i menos 3 a la i. 5 a la i por 5 a la i menos 3 a la i. Podemos aprovecharnos de una propiedad y esa propiedad se nos dice lo siguiente. 2 a la i entre 5 a la i son parte de la raíz de i. Pero esto también hace parte de la siguiente. Es decir, de la raíz de i de 5 a la i menos 3 a la i entre 5 a la i menos 3 a la i. Como habrás notado, al lado izquierdo podemos cancelar la i y de esa manera me quedaría 2 quintos. En el otro lado nos observamos que 5 a la i menos 3 a la i se puede cancelar con el 5 a la i menos 3 a la i. Me quedaría la raíz de i de 1. Pero la raíz de i del número 1 es lo mismo que escribir 1. Por lo tanto, me quedaría 2 quintos por 1. Y 2 quintos por 1 es lo mismo que 2 quintos. Por lo tanto, nuestra respuesta sería 2 sobre 5 o 2 quintos. Muy bien. Súper sencillo, ¿verdad? Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.